Esta semana comenzamos a estudiar, continuando la historia, la vida de José. Es una historia que a mí me gusta mucho, porque tenemos mucho para aprender de su testimonio de vida. El versículo de memoria dice: y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. Génesis 37, 19. El primer párrafo del día sábado dice así: la historia de José acabará la última parte del libro de Génesis, desde sus primeros sueños en Canaán hasta su muerte en Egipto. De hecho, José ocupa más espacio en el libro de Génesis que cualquier otro patriarca. Aunque José es solo uno de los hijos de Jacob, Génesis lo presenta como un gran patriarca, como Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué está presentado así? Si leemos en 1 Corintios 10:6, dice que es para nuestro ejemplo que ha sido escrito estas vidas, ¿no es cierto? Y por suerte la Biblia no tiene ejemplos perfectos, si no nos sentiríamos muy desventajados si tuviéramos ejemplos de vidas perfectas. Tenemos ejemplos de vidas que lucharon y que tuvieron sus debilidades y sus virtudes. Como ejemplo ha sido el registro de la vida de José, y es para constatar los hechos que ocurrieron, que va más allá de la vida de José misma, que va más allá de la vida de una persona. Recuerden que había una lucha universal, el plan de salvación y Satanás tratando de destruirlo. Y había que guardar la simiente, que sería el cumplimiento de la promesa del nacimiento del Mesías. La Biblia es más que un libro de historias. Tiene o contiene el enfoque del plan maravilloso de salvación. Y es por eso que a través de su escritura vemos la venida del Mesías prometido. Y son estas lecciones objetivas para enseñarnos una realidad mayor a niveles múltiples. Lección número 1. Estas historias revelan que sin el amor de Dios trabajando en nuestros corazones, ¿qué es lo que crece en nosotros? El miedo, que nos lleva a la traición, aún entre nuestros seres más cercanos. Esto revela el daño del temor sin remedio, del egoísmo en nosotros y en nuestros seres amados. Cuando una persona que amamos nos injuria, si confiamos en Dios y permanecemos fieles a Él, Dios puede sobre todo seguir esa injuria, y aún si no tenemos restauración temporal, los fieles reciben un carácter justo y un control de sus sentimientos carnales. Y muchas veces nos pasa esto a varios niveles, en la iglesia, en la familia, entre amigos. Es por eso que el perdonar restaura. No siempre perdonar significa reconciliación. A veces nos parece que si no hablamos con la otra persona, si no aclaramos las cosas, no existe el perdón. Jesús mismo, ante los que lo estaban crucificando, lo perdonó, los perdonó. Sin embargo, no hubo reconciliación,
Los soldados no querían hablar con Jesús, pero Dios los perdonó. Podemos perdonar aunque la otra persona no desee reconciliar. Y el perdón es para nosotros mismos, para sanarnos a nosotros mismos. Los hermanos de José permitieron que el miedo, el egoísmo tomaran control de sus corazones y de sus mentes. Si ellos hubieran amado a José, ellos hubieran estado contentos y hubieran celebrado cuando su padre lo condecoró con la túnica. Sin embargo, ellos vieron a José como una amenaza. En realidad, no amaban a José. Tenían celos, envidia. Ahora, no amaban a José y no se amaban a ellos mismos. Sus acciones lo demostraron una y otra vez. Ellos no mejoraron su relación con su padre, aún al maltratar a José. Y sus acciones dañaron a José, pero más dañaron a ellos mismos y lo llevaron a una peor situación. Es interesante que cuando alguien peca contra nosotros, su pecado no puede dañar nuestra conciencia, ni corromper nuestra alma cuando estamos en conexión con Dios. A pesar de nuestro carácter, si estamos en Dios, podemos permanecer santos. No por méritos de nosotros, sino porque estamos en contacto y en conexión y enfocados en Dios. Y es por eso que José cada vez era más y más fiel a Dios. Pero cuando pecamos contra nuestro prójimo, dañamos nuestros corazones, nuestra conciencia y nuestra alma. Y es por eso que la venganza no es buena. Porque al vengarnos, nos comenzamos a dañar ahora sí a nosotros mismos. La única manera de amarse es cuando uno ama al prójimo. El ejemplo más claro es cuando nosotros vemos a dos enamorados. Hasta la persona se pone más linda. ¿Por qué? Porque se comienza a amar a sí mismo y ama a su enamorado, ¿no es cierto? Los derechos humanos de José fueron violados. José se tornaría rencoroso, odioso, amargado, vengativo. ¿Oraría por venganza de sus propios hermanos? ¿Trataría de sabotear a aquellos que lo trataron como esclavo y lo maltrataron? José rendiría su vida a Dios y buscaría el propósito en su vida. José confiaría en Dios y él sabía que él, Dios, enmendaría el daño y lo restauraría. No se amargaría, no se enojaría, no permitiría que el egoísmo corrompiera su carácter. Y a veces ante las injusticias o cosas que nos suceden, enseguida nos vienen enojo, que la voy a hacer, ¿no? Frente a la corrupción, se volvería justo y confiaría en Dios. Él no permitió que las circunstancias hicieran o formaran quién era. Él no era de acuerdo a las circunstancias. Es fácil ser amigo de quienes son tus amigos. Es fácil tener buen carácter cuando nada te provoca.
¿Dónde se muestra el carácter de una persona? Solo mirando todo el drama, porque hay todo el drama de toda esta familia. Cuando comenzamos a hablar de la vida de Abraham, luego vino Isaac, luego de Isaac nació Esaú, Jacob, luego de Jacob nos saltamos a su descendencia, ahora la lección toca a José. Todas estas personas, Dios les había dado una promesa de que ellos serían los herederos que tomarían la tierra que Dios había prometido. Y en su deseo de llegar al cumplimiento de esa promesa, todos ellos cometieron errores que ya hablamos, pero ahora estamos entrando en una persona que es José, que no tiene ningún defecto y error en su vida, pero la lección lo toma a él y la pregunta es, ¿por qué no se esperaba, me imagino, que de sus 12 hijos, Dios elegiría a José? Y él no tiene nada que ver en esta historia porque Dios fue el que le reveló el sueño a él. Y él es ahora otra cosa podemos hablar. Este es un asunto de un problema dentro de la familia. O sea, Jacob tenía una familia muy numerosa y lamentable pues que no eran hijos de un mismo padre, de la misma madre, ¿no? Entonces José es hijo de otra mujer, de la hermana de Lea, y entonces hay una rivalidad entre hermanos. Y otra cosa, José es un joven, no es una persona con maldad o con malicia adulta. Y entonces, cuando se centra uno en esto, a partir de que Dios le revela un sueño a él de que se va a cumplir la promesa en el linaje de la línea de él y no en los primeros hijos, eso torna una situación difícil porque los hijos lo ven con celos, con envidia, con maldad, primeramente porque no son hermanos de la misma madre, luego por la otra situación que el padre lo favorece más a él, porque él era el hijo de la mujer que el papá más amó. Entonces, todo hay un contexto, hay una situación detrás. ¿Por qué los hermanos actúan así? Ahora, la lección también acentúa a José como el prototipo de Jesús, porque él era un hombre inocente, fue maltratado, fue arrojado a la prisión, fue ultrajado sus derechos, sus libertades y todo. Él inmudeció y hizo las cosas bien. La pregunta es, ¿cómo José, siendo joven, cómo él mantuvo una visión diferente para no llegar a lo que tú dices? Porque cuando nosotros hablamos de nuestra vida, nuestra familia no está bien, nuestro hogar no está bien, tenemos situaciones difíciles en la convivencia diaria con personas que no están bien y decimos, pero somos gente adulta y ¿por qué entonces actuamos y no como José? O sea, no es muy difícil examinar la vida de José, pero a la realidad de uno, hay situaciones que dices tú, wow, compararme con José, ni siquiera los talones, ¿no? Ahora, con Jesús, pues mucho más, pero la Biblia acentúa a José. Entonces, eso me llama la atención a mí. Cómo un joven se mantiene íntegro en esos principios. ¿Dónde está su fortaleza? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo es que él consigue sobresalir? Pero todo eso que él pasó fue para que el sueño que Dios le reveló, porque Josué tuvo una visión, un sueño, ¿no? Que 2 estrellas y el sol y la luna se le quedaron a él. Cuando él contó eso inocentemente a sus hermanos y a su papá, porque estaba muy contento de que tuvo una visión así, ahí fue el asunto que comenzó su tragedia. Pero para que cumpliera a Dios esa visión, porque tenía un propósito más grande, José no se imaginaba lo que tenía que pasar para que se cumpliese eso. Entonces, otra aplicación en nuestra vida es, si Dios tiene un propósito, nosotros no sabemos qué es lo que puede suceder para que se alcance ese propósito. Muchas veces tenemos un enfoque muy distorsionado a cómo es el ideal de Dios, ¿no? Claro. Eso es lo que yo veo en esta gran Y a mí me anima la vida de José porque digo, él, como tú dijiste, joven, era un muchacho simple, pero es que no eran, y yo leí una frase esta semana que enseguida la conecté con esto, con esta historia que estábamos estudiando. No eran sus aptitudes lo que lo llevó, sino su actitud. Dame, hijo mío, tu corazón, su actitud lo que marcó la diferencia. Porque José era un muchachito común como todos los demás. Podemos hablar de otros, ¿no? Que resaltaron un poco más y que quizás tenían más capacidades,
y sin embargo fracasaron, es que no es la aptitud lo que traes, sino la actitud lo que hace que triunfes en todas las áreas. Un estudiante puede ser brillante y no necesita estudiar mucho, y otro que le cuesta un poco más, tiene que machacar un poco más y llegan al mismo, quizás, propósito. Pero el que le cuesta más, su actitud de persistir, de insistir, de exigirse un poco más, lo lleva también a triunfar en el nivel de nuestro carácter. ¿Qué nos lleva a tomar buenas decisiones? No es mi capacidad, es mi entrega, es mi actitud, mi entrega a Dios. Me adelanté un poco a las conclusiones. Ahora, Dios nos da esa herramienta tan importante que es el perdón. Cuando nosotros perdonamos, no es para el otro, es para nuestro bien. Es la medicina para nosotros. Porque a veces escuchamos decir, no se merece mi perdón. No es por él, no es por ella, no es por ellos, es por nosotros, por curar nuestras heridas. Cuando perdonamos, dejamos ir la ira, el resentimiento, y sembramos semillas de amor para la transformación de esa persona que nos dañó. Porque Dios también la ama. Dios quiere su salvación. Dios está trabajando en su corazón. Yo no estoy más alto, ni él está más bajo, o ella, como sea. No, Dios lo ama. Dios quiere la salvación de todos. Entonces, José, pensando así, escogió confiar en Dios y aplicar sus métodos en su vida. Miren cómo trató a Potifar. Fue lo más leal y dedicado y lo más íntegro en su trabajo en la casa de Potifar. Potifar era un egipcio y debió ser una persona corrupta al comprar a José. Y si José se ponía a pensar, no merece mi lealtad. ¿Qué punto puedes decir? Porque yo no sé si por comprar un esclavo era corrupto. Los judíos también compraban esclavos. Sí. También tenían esclavos. Era la costumbre. La segunda mujer de Abraham era su esclava. Y por eso no se rehuyó cuando a Sara misma se le ocurrió de que engendre el hijo de la promesa con ella. Pero Potifar estaba en un ambiente que podría ser corrupto. Y cuando su esposa lo acusa a José, yo creo que Potifar sabía quién era su esposa. Pero tenía que sin embargo, exacto. Entonces, a veces los hechos no muestran que era una persona transparente. Si él hubiera sido una persona correcta, hubiera defendido a José, porque él sabía quién era José. La vida de José predicaba, pero tenía ciertas presiones tal vez, ¿no? Yo no puedo juzgar la vida de Potifar. Yo digo, bueno, él no estaba en un ambiente totalmente saludable. La Biblia no da detalles de la vida de Potifar, pero lo que sí podemos decir de José, la actitud que él asume, por ejemplo, nosotros estamos bien aquí, digamos, tenemos familia, trabajo, vivimos acomodadamente, pero de repente nos llegara una tragedia de perderlo todo y caer como esclavo para ganar la vida. Yo pienso que en el ser humano como que sale la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y cuál es mi actitud en esa circunstancia? Porque uno está acomodado a su estilo de vida. José estaba bien, no tenía ninguna carencia porque su padre era un señor muy rico, tenía todas las comodidades, pero de repente va a esclavo y ganarse la vida. Entonces la actitud que él asume en sí, no, yo voy a tomar las cosas de lo mejor y voy a dar lo mejor. No voy a pagar mal con mal, sino que en vez de
ser esclavo, voy a hacer el bien. Esa actitud es lo que llama la atención, porque en nuestra condición humana no es natural. Siempre que nos sucede algo, reclamamos. O decimos, yo no estoy cómodo y no quiero hacer. ¿Por qué tengo que hacer las cosas a fuerza y siendo esclavo? No. Entonces, el ser humano como que le rehuye en esas cosas. Sí, es difícil. En mi caso, si yo cayera esclavo, ¿cómo reaccionaría yo en esa condición? No, y a mí me ha pasado un jefe injusto, ¿no? Y uno dice, no, ¿qué le pasa? Claro. Entonces, cuanto más él, o sea, lo que quiero decir es que él podría haber tomado una actitud de venganza, de enojo, exacto, egoísta, y él se podría haber escapado. Potifar le dio las llaves, o sea, él estaba a cargo de todo. Y José podría haber dicho, bueno, Potifar no merece mi servicio porque no le pagaban nada, no. Tú dijiste que se fue a ganar la vida, no, él fue a sobrevivir como esclavo apenas la comida, ¿verdad? Claro. Entonces no tenía derecho a nada. No es como nosotros que vinimos a trabajar y bueno, uno sigue adelante, ¿no? O sea, vinimos a este país y todo. Pero José podría haber pensado que Potifar no merecía su lealtad. Sin embargo, José fue leal. Porque José no era leal a Potifar. José era leal a Dios. José estaba sujeto a su creador. Y eso es lo que yo digo, no eran las circunstancias lo que hacían de José la persona que era. Él había decidido ser íntegro porque él estaba conectado a Dios. Al no escapar, y hay otra cosa muy importante en la historia, que quizás José no comprendía en su totalidad en ese momento. Pero ahora que nosotros vemos la historia desde el futuro hacia el pasado, ¿no es cierto? Desde el futuro de José hacia el pasado de nosotros vemos la historia, podemos ver que al no escapar José, se puso su vida a disposición de Dios para redimir el linaje del Mesías. Cosa que si José no hubiera estado dispuesto, porque José tomaba sus propias decisiones, era un ser libre. Pero si José no hubiera tomado esa decisión de estar conectado a Dios, de estar dentro del diseño de lo que Dios quería para él, el diseño de Dios, entonces no hubiera podido cumplirse. Quizás Dios hubiera tenido que usar otro camino y no hubiera podido ser el canal para el cumplimiento del nacimiento del Mesías. Pero todo esto no lo sabía. No. Porque si un ser humano dice, yo tengo un plan que cumplir, entonces me voy a mantener, pero sin embargo José no aspiraba a nada porque él vivía en una condición. Lo que sí menciona la hermana Elena dice que su integridad le trajo más problemas, porque era tan fácil cuando la mujer le dice, mi esposo te compró como esclavo, y en mis manos está en que tú seas un hombre libre, tienes privilegio y puedas disfrutar de todos los bienes que hay en esta casa. Después de mi esposo serías tú el segundo hombre más importante. Así que está en mis manos ahora ayudarte a esa libertad que mi esposo te hizo como esclavo. Y ella, hablando de esa manera, para tratar de convencer a José, de persuadirlo, decirle, mira, tú eres un hombre joven, hermoso, y conmigo tienes mucho futuro, y no estaría bien que seas esclavo de por vida. Y él dijo, no, yo no tengo por qué entrar en ese tipo de terreno, sino yo me mantengo en lo que yo sé, lo que es correcto. Y al hacer eso, trajo más situaciones agravosas a él. Entonces, por eso digo que una persona en su sano juicio lo pensaría de, no me conviene. O sea, siempre nosotros buscamos cómo claro, porque ahí está, el sí. nivel de trueque. Sí. ¿Ah? Pero José, en vez ¿cómo Dios me pasa esto si yo hago todo bien, si doy el diezmo? ¿Por qué me pasa esto? No nos preguntamos muchas veces y esperamos
El segundo nivel, hacer un trueque. Señor, yo doy el diezmo, que no me falte en mi trabajo. Acuérdate que yo lo puse el sábado, que lo pongo todos los sábados, ¿no? Ahora, él siendo esclavo y joven, y dices tú, bueno, ¿qué tenía que perder él? Nada, pero su integridad hace que las cosas se le ponen más difícil. Sin embargo, Dios, para cumplir el sueño que le había dado, tenía que pasar por el proceso de Jesús. A los suyos vino, fue rechazado, fue maltratado, fue herido, y entonces José cumple esa situación, pero él no lo sabía hasta que llega el momento en que Dios va a cumplir eso a través de cómo se van dando las cosas. Pero la integridad de José nos muestra de que no importa cuántas cosas pueden pasar, pero si tú eres íntegro a los principios que Dios te da, puede haber mucho tropiezo y muchas cosas. Al final, Dios te va a llevar al punto que quiere llevar. Claro. Eso es el enfoque de José. Y ahí es donde Satanás procura que nosotros usemos sus métodos para solventar la justicia. La solución. A pesar de la bondad de José, como dijiste tú, quedó afectado. Y en lugar de irle bien, fue a la cárcel. Y entonces, ¿cómo sigue actuando? Dije, pero me porto bien y voy a la cárcel. ¿Dónde está el versículo? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podría haberse preguntado, sí. ¿No es cierto? Muchas veces, en circunstancias, nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy haciendo las cosas bien. Pero no son los resultados los que nos tendrían que ser el puntapié para seguir fiel a Dios o no. No es el resultado, es la entrega. Es el conocimiento de Dios. Es la convicción, es la fe, es la amistad. Amigos de Jesús, el último nivel. A pesar de la bondad de José, a pesar de lo que le pasó a José, no dejó de ser amigo de Dios. La esencia de José, como dijimos, no dependía de las circunstancias ni de los resultados. Él siguió viviendo bajo la ley de amor de Dios para mejorar su vida y también la vida de los demás. Por eso Dios lo usa luego a salvar a su pueblo, a su familia, a Faraón, a Egipto, de la hambruna. Y luego tuvo la oportunidad de enmendar la injusticia. ¿Y cómo actuó con sus hermanos? ¿Acaso tomó venganza? Dijo, ahora se la voy a dar. Ahora está en mis manos. Ahora van a ver quién soy. Ahora me voy a vengar de todo lo que me hicieron pasar. No. Y eso es lo que Satanás a veces nos convence de que esta es tu oportunidad. Y es una trampa muy grande de Satanás. José amó a sus hermanos. Y él ya los había perdonado. Por eso cuando los vio, hizo lo que hizo. Y no tomó venganza. Y fueron bendecidos. La lección número 2 es, que, como tú dijiste, que José representa a Jesús. Y los eventos que Jesús iba a padecer para nuestra salvación. Hay 7 nacimientos que representan o que conllevan al nacimiento de Jesús. Ahí está. Sara, la mamá, Isaac, el hijo. Rebeca, Jacob. La esposa de Manoa, Sansón. Ana, Samuel. La mujer sunamita y el hijo resucitado. Elizabeth y Juan el Bautista. Raquel y José. Bien, vamos al día domingo, porque hay algo que vamos a resaltar allí.
¿Por qué odiaban los hermanos de José a José? Y ya lo dijimos, estamos reiterando un poco. El temor y el egoísmo operaban en sus corazones. Si lo hubieran amado, nunca hubieran actuado de esa manera. Todo pecado se debe al pecado que nace del corazón, no de lo que cometen otras personas. Porque es muy fácil, oh, la mujer que tú me diste, la serpiente, ¿no? Desde el jardín del Edén. O sea, es muy común justificarnos. No, todo pecado nace del corazón, de la mente, ¿verdad? Nosotros tenemos el corazón. Y allí es donde comienza. No es por otra persona, somos nosotros mismos. Y las consecuencias no son solo para la persona que lo comete, sino también para quienes la rodean. Y es por eso que José, al no pecar, reciben bendiciones quienes lo rodean. Por el contrario, cuando pecamos, no nos afecta a nosotros mismos solamente, nos afecta a los demás, a la familia, a los hijos, a los miembros de la iglesia, a los vecinos, a quienes nos rodean, a quienes nos observan, porque nuestra vida es testimonio para los demás. Es muy interesante lo que dice, mira lo que encontré desde el pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal y para ello produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Así que, ¿por qué los hijos tenían este problema en la familia? ¿Por qué Jacob ahora estaba recibiendo los frutos de sus malas decisiones? La hermana Elena escribe en este libro que dice La historia de la redención que los errores y los pecados de él ahora estaban saliendo de esa pus que él había sembrado porque eran los hijos. Tenían riña, tenían odio hacia el papá, tenían odio hacia a la madre, que eran diferentes mamás. Diferentes madres, había más de dos. Odios entre ellos mismos por el amor que el papá expresaba más al pequeño. Entonces el papá estaba en una situación muy difícil y incluso hasta uno de sus hijos llegó a tomar a una de su mujer de concubina del papá. Entonces vivía él en un caos, en una inmoralidad terrible, y la pregunta es, ¿por qué esta familia tenía esos problemas? Y ella comenta, hablando de eso, que fue por las malas decisiones y los errores de él en el pasado. Pero una cosa que nos puede llamar la atención, entonces, ¿cómo José, en medio de ese mundo de confusión o de errores, dice aquí, me llama la atención porque es algo interesante, José escuchaba las instrucciones de su padre y temía al Señor. Era más obediente a sus justas enseñanzas que cualquiera de sus hermanos. Atesoraba sus instrucciones y amaba y obedecía a Dios con integridad de corazón. Se sentía apenado por la conducta errónea de algunos de sus hermanos y con mansedumbre les aconsejaba que se portaran bien y abandonaran sus malas acciones. Esto solo los exasperaba a ellos. Y dice, José aborrecía el pecado de tal manera que no podía soportar que sus hermanos pecaran contra Dios. Informó del asunto a su padre con la esperanza de que su autoridad contribuyera reformándolos. Esta presentación de sus errores enfureció a sus hermanos. Se daban cuenta de que su padre amaba mucho a José y tenía envidia de él. Esta se convirtió en odio y finalmente en el crimen más atroz. Entonces vemos la actitud de un joven en una situación diferente a los hermanos, ¿no? ¿Qué espíritu movía Josué, su conducta y su actuación? Porque él deseaba que se hacía justicia. Papá, tú tienes que influenciar, tú tienes que poner tu autoridad, que mis hermanos no actúan así. Y él era menor, así que eso causó todas las cosas, pero era una situación de conflicto en la familia, y no, a nosotros nos pasa también. Así que hay muchas lecciones que esta historia nos da. ¿Cómo es que José fue relevante en una familia que también tenía muchos problemas? A pesar de que el patriarca era símbolo de la promesa, ¿no? Claro. Y Dios transforma cuando estamos en las manos de Dios.
Dios transforma lo negativo, lo vil, en bendición, en prosperidad. Ajá, en bendición. Es experto en resolver problemas de los hogares. Sí. Y es un aliento para nosotros porque hoy en día hay muchas familias disfuncionales y a pesar de todo es posible funcionar cuando estamos enfocados en Dios, como lo estaba José. Ahora, quienes llevaron el mayor dolor de toda esta familia, de todo, ¿fue José? El mayor dolor, exacto, y lo llevaron su padre. Porque el padre lo lloró por años. Sí, y sus hermanos, que no, a pesar de que se vengaron de José, no pudieron reconciliar con su padre del reclamo que le hacía, ¿no es cierto? No pudieron encontrar alivio. Y luego Dios transforma a sus hermanos, y eso está demostrado porque cuando llega el momento de proteger a Benjamín, ellos lo protegen, ellos lo defienden. Entonces, y ellos sabían cuánto su padre amaba a Benjamín, y ellos defienden a su hermano más pequeño. Entonces vemos que en medio de las circunstancias negativas, Dios siempre tiene una actitud de búsqueda del hombre, de restaurar al hombre, de bajar. No es que nosotros vamos a Dios, Él viene a nosotros, no importan las circunstancias que estamos. Pueden ser las peores. Pueden ser como las que vivían los hermanos de José. Pero Él los amaba y Él, como en la Torre de Babel, como en el Jardín del Edén, siempre Dios desciende a buscar al hombre para restaurar. Y es por eso que nosotros, a pesar de las injusticias, debemos buscar a Dios. Yo digo debemos. Podemos, porque Dios siempre invita, podemos buscar a Dios para que el perdón esté en nuestro corazón. Porque Dios ama a esa persona que me está haciendo daño. Y Dios va a descender y buscar a esa persona como yo deseo que me busque a mí. Entonces Dios trabajaba en José, pero trabajaba en sus hermanos, que lo habían llevado a José a esa situación, y que Dios utiliza la adversidad para bendición. ¿Dios mandó la hambruna? No. Pero Dios proveyó para cuando la hambruna viniera. Dios no va a mandar muerte, pero Dios en este mundo de pecado prevé, si estoy con Él, para vida. Aún si me toca morir temporalmente o dormir temporalmente, Él siempre busca para vida. Bueno, se me está yendo el tiempo. Hablamos de Judá y Tamara, más o menos lo tocamos. Ahí mandamos la lección de la historia que está mandamos la historia que está en la Biblia al Remedio, la pusimos en la escuela sabática, para que la lean después. La Biblia al Remedio la redacta muy clara. Está
Génesis 38, todo el capítulo. ¿Ok? 38. Génesis 38. Y hay un párrafo. Bueno. El quinto párrafo del día. Hay algo que tenemos que aclarar aquí. Perdón. El cuarto párrafo del día domingo. Carlos. Está un poquito cuestionable porque aquí dice la lección: José le llevaba malos informes a su padre sobre cualquier comportamiento reprobable de sus hermanos. Y después dice: a nadie le gustan los soplones. Esta es una perspectiva humana porque culpa Satanás al soplón, y no es así. O sea, está un poquito mal Es expresado. una traducción, porque incluso el comentario dice que José reportaba la actitud de sus hermanos a su padre. Claro. Cuando ellos veían que José se quería hacer el santurrón o contarle todo, Claro. ellos tomaron venganza. Es como decir, ellos miraron a José como un soplón, diríamos. Exacto, era como lo miraban sus hermanos, Exacto. en realidad. No está mal, solo que es una reducción al lenguaje de llamarle soplón a él. Claro. Porque el daño en realidad viene del pecado mismo y no de la autoridad gobernante. ¿No es cierto? Que el quinto párrafo, hay una parte que dice: por eso cuando José compartía sus sueños, sugiriendo que Dios lo pondría en una posición más elevada que ellos, sus hermanos se inclinarían ante él y lo odiaban aún más. La verdadera naturaleza profética de los sueños incluso se ratifica por el hecho de que se repiten. Aunque Jacob reprendió abiertamente a su hijo, conservó este asunto en su mente, meditando sobre su significado y esperando su cumplimiento. La implicación es que quizás en el fondo pensaba que al fin de cuentas podría haber algo en estos sueños. Tenía razón, aunque no lo supieran en ese momento. Y la evidencia es que los sueños se cumplieron y no en que se repitieron. O sea, quizás eran distintas formas de mostrar un mensaje, ¿no es cierto? Bueno, la historia de Tamara, 10 minutos. Bueno, la historia de Judá y Tamara párrafo del día martes. Judá encuentra una esposa cananea, con quien tiene 3 hijos, Onán y Sela. Judá casó a su primogénito, con la cananea Tamara, para asegurarse una genealogía adecuada. Cuando Dios mata a o a Onán, debido a su maldad, Judá le promete su último hijo, Sela, a Tamara. Y vemos que si leemos la historia, después pasa el tiempo y no se la da. Entonces, ¿qué hace Tamar, perdón? Tamar se hace pasar como prostituta y entonces busca a Sela y de la relación que tienen tiene un hijo, ¿no es cierto? Y le da un bastón
Yo no, creo haber entendido mal. No fue con, o sea, ella tuvo la relación con su suegro. Sí. Con su suegro me confundí. Sí, es claro. El hijo es Tamar. Sí. Tamar es la esposa de uno de los hijos. Tamar es una, y él tiene, perdón, me confundí. Tiene relación con Judá. Claro. Con Judá, que es el padre de Sela. Sí, el menor. Porque se había muerto, ¿quién se murió? A ver. Se murieron los dos hermanos. Se murió él y Onán. Claro, y el padre no quiere, o sea, porque la costumbre era que el siguiente hermano tenía que levantar descendencia. Claro. Entonces, pero no quiso darle su tercer hijo, porque dijo, si se murieron los dos, se va a morir también el tercero. Claro. Por temor. Y entonces ella seduce a Judá. Bueno, se hace pasar por usa un método que no es apropiado, pero hay una cosa interesante. Tamar no es de linaje de Abraham, sino que Tamar es cananea. Claro. Entonces, para ella no existe ese principio de decir, la prostitución es una cosa... No, pero para. Disculpa que ponga así, porque estamos juzgándola a ella como mujer, que para ella no existe la prostitución. Pero él era del pueblo de escogido, él era patriarca, y a él le interesó 2 rábanos de buscar una mujer ramera. Entonces, no sé quién de los 2 estaba más fuera de contexto. Para mí, él. Porque ella estaba buscando justicia. Dentro de su ignorancia de no ser del pueblo escogido y era cananea, ella estaba buscando justicia. Lo que quiero decir es que lo que ella hizo no se consideraba pecado ante Dios porque ella no conocía los principios. Sin embargo, Judá tenía claro los principios que él tenía que obrar con justicia porque, claro, en su sano juicio dijo, bueno, la mujer vivió con mi primer hijo, murió el hijo. El segundo hijo murió. ¿Qué espero? Que me muera mi último hijo, no va a tener descendencia. Así que no se lo voy a dar. Y se hizo chancho rengo, decimos nosotros. Desconoció el asunto y la mujer esperó y esperó y él dijo, no, él me prometió, así que yo voy a conseguir cómo voy a tener descendencia de él. O sea que para Dios fue justo lo que ella hizo, para Dios fue injusto que Judá se quedara callado y no cumplió su promesa. Una de las cosas que vamos a tener en esta lección, Ale, es algo impresionante. Nosotros los seres humanos a veces vivimos en cuestiones culturales o en ideas humanas que aparentemente prejuzgamos, hacemos cosas que a veces no tienen sentido, pero mire cómo Dios obró todas estas cosas que aparentemente era una bendición, cosas así, Dios lo utilizó para una bendición y de Tamar vino el linaje de Jesús. Entonces, cuando tú ves esa inmoralidad que cometen los hijos, los 12 hijos de Jacob, que si nosotros evaluáramos cada uno, José es el más que resalta en ese asunto. Los 12 hijos de Jacob, cuando vamos a Apocalipsis, dice que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén tienen nombre de los 12 tribus. La pregunta es, ¿cómo estos seres que vivían así, ahora tienen sus nombres en la Jerusalén celestial? La pregunta es, no importa cómo está la condición del ser humano, pero cuando reconoce que Dios es el único que puede librar de esas condiciones, nosotros tenemos esperanza. Entonces, la lección es esa, no importa cómo está el problema, Dios es experto en dar soluciones y arreglar ese asunto, como ella dice. Si nosotros nos metemos al contexto cultural, claro, ya existía la prostitución, porque ella usó un atuendo, una manera, como lo hizo, que probablemente en la cultura en aquel entonces de Judá era reprobable eso. Claro. Pero la lección lo toca, ¿por qué? Muchas veces nosotros pasamos momentos así y tenemos que ver que hay lecciones. Sí, la cosa es que, ¿qué es lo que determina el destino de cada ser humano? Es hasta dónde llegaste a embarrarte. No, es como tú dices, o sea, por eso cuando nos sentimos, porque esto nos pone el diablo en nuestra mente, no, ya he caído demasiado, ya no tengo perdón, esa es el arma más
más poderosa que tiene Satanás, de sentirnos indignos. Y no hay una situación indigna. Somos dignos en Cristo. Y estas historias que nosotros nos agarramos la cabeza y decimos, wow, ¿no? No es para compararnos, es para decir, bueno, siempre el perdón de Dios está al alcance del ser humano. Sí, al iniciar tú dijiste un texto que bien aplica. Todas estas cosas se escribieron para bien de los que nosotros ahora vivimos. Entonces, cuando la Biblia presenta historias así de cómo un hijo se acuesta con la mujer del papá, cómo es que hacen estas cosas, la Biblia dice, la hermana Elena, que no se escribió para el morbo, no se escribió para dar detalles de la inmoralidad, sino que se escribió porque Dios revela condiciones de seres humanos que vivieron esas cosas, pero que ahora obtienen la esperanza de vivir la vida eterna. Entonces ella dice, si tu condición es así, pues si tú no has pasado cosas así tan peores, pues tienes esperanza, así que no te desesperes, porque esas lecciones se escribieron para que nosotros tengamos esperanza de que si somos los peores, pues claro, hay otras historias más peores, así que claro, esa es la esperanza. Y siempre existe la posibilidad de redimir, de la restauración, de la recomposición a través de Dios por nosotros. Eso es algo maravilloso. Para nosotros. Otra cosa que me llamó mucho la atención y tú lo leíste, dice que Dios mató a Onán y a él. Y es algo que a veces choca mucho porque la traducción es de la Biblia Reina Valera del 60, que es una traducción católica. Y en el pensamiento hebreo, ellos dicen que Dios es soberano, así que Dios es el que permite y Dios es el que impide. Así que para ellos, Dios permitió la muerte, y si Dios se queda, ¿cómo se le llama eso? Callado, pues también es culpable. Entonces, esa expresión de Dios mató, no es que así se entiende, sino que es un pensamiento hebreo que está errado. Nosotros tenemos que ver que las decisiones que ellos hicieron trajo consecuencia. No es que Dios los mató, porque Dios no mata a nadie. Claro, y no es que Dios determinó ya un juicio, sí, es que están descansando. Sí, pero el texto da a entender que Dios mató a los dos. Exacto, sí, eso me olvidé de aclarar. Y no es que murieron la segunda muerte, es que están descansando. Y hay mucha diferencia en estas dos situaciones, pero tienes razón y gracias por aclararlo porque no lo había mencionado. Vamos a leer el párrafo que nos mandó Víctor en nuestra estoy acá. Es el antes de lo que yo mandé, que sería la traducción. José, experto en sueños, lo mandó el día martes, del conflicto de los siglos, la página 645, ¿Lo mandó párrafo 3. ¿O vos? Sí. Dice, al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. ¿Dónde está la lucha ahora? En nuestra mente. En nuestra mente, en nuestro corazón. Pero al final será una lucha, como lo muestra Apocalipsis 12, como una guerra en el cielo. Jesús y Satanás tuvieron una batalla,
y no hubo lugar para Satanás que fue vencido. Y al final, nuevamente, vuelve a Satanás a la carga de intentar su último intento de batalla, ¿no? Pero eso sería con toda la multitud redimida y con todos los que también tomaron la decisión de elegir a Satanás. Solo hay dos lugares. Solo hay dos líderes. ¿De qué lado queremos estar nosotros? ¿Cuál es tu actitud? ¿Son los resultados los que te llevan a estar con Dios o no? ¿Cuál es tu decisión? Ojalá sea permanecer fieles, permanecer en Cristo y no preocuparnos de los resultados, porque eso no nos va a llevar a ser diferentes, que seamos como José, como dice, en las buenas y en las malas. No estaba preocupado por honrar a quienes lo rodeaban o vengarse de quienes lo rodeaban. Estaba preocupado por honrar a Dios, por ser amigo. Es interesante lo que José dice a sus hermanos cuando ellos al final se reencuentran en Egipto y se descubre que era su hermano. Y ellos, bueno, antes de eso José usa unas estrategias, pero Dios le da la sabiduría a él como prueba a sus hermanos, ¿no? Dice, déjame el hijo menor aquí. Y entonces ellos dicen, no, por favor, no hagas eso porque sería la muerte de nuestro padre, porque él ama mucho al hijo menor de Benjamín y no podría suceder eso. Mejor dice Judá, yo me quedo en la cárcel. Y entonces, ¿cómo Dios le da la sabiduría a José de probar a sus hermanos si habían cambiado o no? Ajá. Y él descubre que habían cambiado. Entonces él dice, no se preocupen, ustedes no hicieron ningún mal. Era necesario para que se cumpliese la voluntad de Dios. ¿Para qué? El sueño que Él me reveló se cumpliera. Y ahora yo soy el medio para que ustedes vivieran. Claro. Y el papá y nuestra descendencia. Y para que Dios cumpla la promesa de que Jesús vendría en su linaje. Así que José tiene un enfoque de que las cosas suceden para bien. Todas las cosas suceden para los que aman al Señor. Claro. Según fueron llamados, dice Pablo en Romanos 8:28. José está conectado con Dios. Los hermanos no tienen esa conexión y están en su desesperación, decir, somos culpables y nosotros. Entonces dicen, no, tranquilos, no hay nada que reclamarles. Yo vine para que tengamos vida por nosotros. Así que esa es la mentalidad de que nosotros deberíamos siempre decir, no, las cosas suceden para nuestro bien, no para lamentar, no para reclamar a Dios, no para ponernos a llorar, sino que todas las cosas suceden para bien a los que amamos. Entonces, esa mentalidad me impresiona a mí. Cómo el hijo menor habla a los mayores y prácticamente asume el rol de Jesús. No temáis, tranquilos, es para nuestro bien. Así que eso es una historia impactante. José logra esa actitud porque él entregó su corazón a Dios. Él conocía a ese Dios de una corazón estrecho. Sí. Él era un hombre íntegro. Yo creo que esa es la palabra. Nuestra integridad debería de ser todos los días. Que Dios nos ayude. Quisiera terminar con una oración. Sí. Eterno Dios nuestro, queremos agradecerte, Señor. No porque haya algún mérito especial en nosotros, sino que nos sentimos indignos de ti, porque somos seres de labios inmundos, por nuestra condición, por nuestras actitudes durante la semana. Sin embargo, tenemos la confianza y la esperanza de que tú eres un Dios maravilloso, que nos recibe, que nos restaura, que nos perdona, que nos da paz, gozo, alegría en este día especial que es el sábado. Gracias por la lección que hemos repasado a través de la experiencia, la vida y la historia de José, que nos permite, Señor, ver un vislumbre de la esperanza, de la confianza que hay en ti. Por ello queremos agradecerte por la lección, agradecerte por nuestra maestra de escuela sabática, Ale, y también oramos por nuestro maestro Víctor, y oramos por todos los que nos están acompañando por internet y por la hermana Ruth que está con nosotros. Que tú bendigas a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y que si hay alguna cosa aún en nuestro corazón que estorba para que podamos, Señor, acercarnos o mantener una relación más estrecha contigo, que tú puedas, Señor,
derribar todos esos muros, todas esas barreras que aún impiden para que nosotros crezcamos y podamos por lo menos aspirar como José, Señor. Ayúdanos en esta tierra para que seamos íntegros a los principios que tú nos has revelado a través de Cristo Jesús. Bendice a la iglesia de Kingsland, bendice a nuestra escuela sabática, en el mundo de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude para ser de influencia, de bendición a quienes nos rodean. Esa es la esperanza. Gracias. Gracias.